Vamos a hablar ahora mismo con nuestro compañero Gustavo Carabajal, porque este proyecto de ley ómnibus de Milei introduce cambios en los casos del uso de legítima defensa, como se dice. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, compañeros en el estudio. Buen día y gracias por tu Mira, tiempo. ¿Qué tenemos que saber, Gustavo, con respecto a esto? sí, básicamente, Pablo, casos que es una modificación al artículo 34 del Código Penal que habla de cuándo son punibles algunos hechos. Básicamente, ahí estamos viendo, el artículo 34 habla en su redacción original que con respecto a la legítima defensa, el que obrare en cumplimiento del deber o en legítimo ejercicio de su derecho autoridad a cargo no será punible. El proyecto le agrega que en ese punto, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en legítimo ejercicio de su derecho autoridad o cargo. A ver, ¿qué significa esto? Lo que te pide siempre la ley, te pongo un ejemplo, porque uno lee el proyecto, la verdad, y está tomado de casos reales. Por ejemplo, Chocobar. A Chocobar, ¿por qué lo condenan? Porque dice que en diciembre de 2017 él persiguió a un delincuente, recuerden que había asaltado y herido al turista norteamericano Ralph Joseph Wallach para robarle la cámara fotográfica. Ya el robo había terminado y lo que dicen es, Chocobar le disparó por la espalda cuando estaba huyendo y armado con un cuchillo. Y él le dispara con el arma reglamentaria. Y con la redacción actual del artículo 34 del Código Penal, lo que dice es, no había proporcionalidad en el medio empleado y además la persona que resulta herida, el ladrón como Juan Pablo Kukoc, estaba huyendo. Y lo que dice el proyecto apunta a proteger la actuación de la policía. Por eso dice, la proporcionalidad empleada debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento del deber. ¿Qué pasa? Si Chocobar hubiera tenido ese acto de disparar hoy, o en el momento que se sancionó el proyecto, no sería condenado. Lo que apunta Patricia Bullrich es a proteger a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Te pongo otro ejemplo, tomado también de la realidad. ¿Se acuerdan de Nino Villar Cataldo, el médico de Loma Hermosa, que mató de 4 balazos a uno de los ladrones que le quiso robar el auto, no estando adentro de la casa, sino afuera? Bueno, en ese caso, que es legítima defensa, también el proyecto que mandó Milei lo protege, específicamente dándole la posibilidad que quien efectivamente dispara y mata a un ladrón, aunque en el caso de Juan Pablo Kukoc tenía un arma que eran 2 caños atados con cinta aisladora y que no servía, no estaba apta para ser disparada, esa arma tumbera, lo que le dice el proyecto de Milei es la cuestión de la proporcionalidad. La cuestión de la proporcionalidad, como en el caso anterior, va a estar a favor de quien ejerciera el cumplimiento del deber. En el caso de Lino Villar Cataldo o Jorge Ríos, el jubilado de Quilmes, que mató a uno de los delincuentes que había entrado a asaltar, va a estar en favor de quien ejerciera la legítima defensa, siempre y cuando el delincuente haya sido el factor provocador. En este caso, el delincuente o la persona muerta no tenía nada que hacer, entró en la casa de Lino Villar, de Jorge Ríos, o quiso robar el auto a Lino Villar Cataldo, y él lo que hizo fue defenderse. Bien, Gustavo, me dicen si tenemos tiempo porque está llegando Milei a Casa Rosada. Sí, tenemos tiempo. Tenemos que ir a Casa Rosada. Bueno, me quedó picando algo que seguramente vas a responder en la pantalla de La Nación más adelante, Gustavo, y es si esto no favorece, es una pregunta que estoy haciendo, si esto no favorece los casos que en algún momento tuvimos de gatillo fácil o si hay una limitante justamente a eso. Dejo la pregunta planteada, no quería dejar de decirlo. Gustavo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Pablo, nos vemos en un rato. Otro.